Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Y vamos a ver que allí, en todas las cartas que escribe Pablo, vamos a encontrar un saludo con las mismas palabras. Gracia y paz a ustedes, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto, hermanos, nos da a entender que todo lo que Pablo va a comunicar en su carta y en su mensaje en general ha de mostrar la gracia y la paz que vienen del Padre y del Señor Jesús, en este caso a la iglesia de Tesalónica y a toda la iglesia en general de Jesucristo. Así nosotros también, como iglesia hoy, podemos leer y recibir estas palabras como gracia y paz de nuestro Dios. La manifestación de esta gracia y paz otorgada a los de Tesalónica está en el versículo 4. Son amados de Dios y elegidos de Dios. Y como veremos más tarde, estas dos verdades les darán el sustento y la fortaleza para continuar firmes en medio de gran dificultad por ser cristianos. Entonces hoy, hermanos, y cada vez que leamos las cartas, ¿saben qué? El Espíritu Santo nos quiere recordar que todos los que estamos en Cristo somos escogidos y muy amados por Él, porque Dios ha querido darnos su gracia, su favor y su paz. Hemos sido escogidos para pertenecer a Dios, para cumplir con sus propósitos, para servirle, y estas verdades son el fundamento sobre el cual cada día necesitamos caminar. Somos muy amados y escogidos por Dios. Toda la gracia y la paz que quiere darnos el Padre, el Señor Jesucristo, se nos han dado al haber sido elegidos y conseguido ser amados por Él, ser hijos de Dios. Bien, pues para todo cristiano que está siendo de alguna manera violentado por seguir a Cristo, estas palabras de que Dios nos da gracia y paz y que somos amados y escogidos constituyen un bálsamo, ¿verdad?, para nuestro corazón o para todos aquellos que están siendo violentados por seguir a Cristo. Y es que este es uno de los principales propósitos de esta carta: consolar y fortalecer a los de Tesalónica, ayudarles a reconocer que la gracia y la paz de Dios está actuando en medio de ellos, en medio de esta persecución que están viviendo. Recordemos que esta iglesia fue una de las primeras iglesias cristianas que se iniciaron. ¿En qué continente? No, en Europa. En Europa. Este es el segundo viaje misionero en donde Pablo, el evangelio por primera vez llega a Europa. Y como les decía, Pablo y Silas y Timoteo estuvieron allí por muy poco tiempo enseñando. En los primeros 3 capítulos de esta carta, Pablo va a hacer referencia constante a la tribulación que esta iglesia está experimentando. No tenemos detalles exactos de qué es lo que ellos están padeciendo, pero en el versículo 14 se nos dice que están padeciendo de su misma gente oposición por seguir a Cristo. Y por el libro de los Hechos sabemos que el recibir a Pablo, que el que los tesalónicas hayan recibido a Pablo y hayan recibido su mensaje, el evangelio, generó que se levantara una turba contra ellos para intentar apresar a Pablo, y que incluso algunos de ellos fueron llevados pues ante las autoridades acusándolos de que ellos estaban haciendo algo malo contra la ciudad. Entonces, el día de hoy, a través del capítulo 3 y los últimos versículos del capítulo 2, estaremos aprendiendo sobre la tribulación, la dificultad cuando seguimos a Cristo. Hoy vamos a concentrarnos, enfocarnos en este tema, en la tribulación que podemos llegar a vivir por seguir a Cristo. Lo primero que vamos a aprender es que este tipo de tribulación por seguir a Cristo no debe de sorprendernos. ¿Nos debe de sorprender cuando vivimos tribulación por Cristo? No.
También vamos a aprender que existe un peligro de este tipo, de vivir este tipo de tribulación, y es desistir de nuestra fe. Y por último vamos a aprender que Dios dispone de medios para que su iglesia sea fuerte y permanezca de pie hasta el final. Si bien existe un peligro por vivir tribulación, que es desistir de nuestra fe, vamos a ver que Dios ha dispuesto medios para que podamos permanecer fieles hasta el final, hasta que Cristo vuelva a esta tierra. Y estas son muy buenas noticias, que aunque vamos a vivir tribulación, Dios ha dispuesto los medios para fortalecernos y permanecer firmes hasta el final. Entonces, con este contexto en mente, vamos a leer 1 Tesalonicenses 2, del 17 al 20, y todo el capítulo 3. Les pido por favor que lo sigan con su vista. Yo lo voy a estar leyendo de la Reina Valera contemporánea. Pero nosotros, hermanos, aunque estuvimos separados de ustedes por algún tiempo, físicamente, 1 Tesalonicenses 2, del 17 al 20 y capítulo 3. Pero nosotros, hermanos, aunque estuvimos separados de ustedes por algún tiempo, físicamente, pero no en el corazón, hicimos todo lo posible para ir a verlos. Por lo tanto, quisimos ir a verlos, y yo mismo lo intenté varias veces, pero Satanás nos lo impidió. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué corona puedo vanagloriarme cuando Él venga, si no es de ustedes? Porque son ustedes el motivo de nuestro orgullo y de nuestro gozo. Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a ustedes a nuestro hermano Timoteo, que es un servidor de Dios y colaborador de nosotros en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en su fe, para que nadie se inquiete por estas dificultades. Como ustedes bien saben, a esto se nos ha destinado. Cuando todavía estábamos con ustedes, les advertíamos que tendríamos dificultades, y como ustedes saben, así sucedió. Por eso, cuando ya no pude esperar más, mandé a preguntar acerca de su fe, pues el tentador podría haberlos tentado, y entonces nuestro trabajo habría sido en vano. Pero ahora Timoteo ha vuelto a nosotros, luego de haber estado con ustedes, y nos ha dado las buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos ha contado además que ustedes siempre nos recuerdan con cariño y que desean vernos. También nosotros deseamos verlos a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones, ustedes nos han consolado por medio de su fe. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida. ¿Cómo podríamos dar gracias a Dios por ustedes y por todo el gozo que ustedes nos hacen disfrutar delante de nuestro Dios? De día y de noche no hay un solo momento en que no oremos para que podamos volver a verlos y así podamos completar lo que falte a la fe de ustedes. Que nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino hacia ustedes, y que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos a ustedes, para que se fortalezca su corazón, y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre, cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos preparados para vivir tiempos de tribulación, de persecución por ser cristianos, por vivir con valores distintos, por no ir con la corriente, por pensar diferente? ¿Cuántos estamos preparados para vivir ese tipo de dificultades?
el miércoles Flor, ¿verdad?, nos compartía la palabra de Dios y nos decía, cuando estamos aquí en las reuniones, ya sea los miércoles, los domingos o en los estudios de casa, estamos, es muy fácil, ¿verdad?, porque estamos entre personas que creen firmemente que la Biblia es la palabra de Dios. Nos sentimos cobijados, nos sentimos en un lugar de paz, nos sentimos aceptados, amados. Todos en general tenemos una misma fe, una misma creencia. Pero ¿qué pasa cuando estamos afuera? Cuando estamos en nuestros lugares de trabajo, en la escuela, con nuestra familia, con nuestro cónyuge que no es cristiano. ¿Cómo nos sentimos? Y que ellos no están viviendo los mismos valores que nosotros. Por eso, para algunos, me incluyo, nos gusta estar mucho tiempo aquí adentro, conviviendo en cursos, en reuniones, pero todo esto no debe de ser para que nos acomodemos y nos quedemos aquí adentro, sino para prepararnos para la misión que tenemos allá afuera. Fíjense lo que les dice el apóstol Pablo en el versículo 3 del capítulo 3. Para que nadie se inquiete por estas dificultades. Como ustedes bien saben, a esto se nos ha destinado. Cuando todavía estábamos con ustedes, les advertíamos que tendríamos dificultades y como ustedes saben, así sucedió. El tipo de conflictos a los que Pablo se está refiriendo, sabemos por el testimonio del Nuevo Testamento, esas situaciones tales como cárcel, amenazas, peligros de muerte, rechazo, expulsión, estorbo, desacreditación, y todo esto por seguir a Cristo, por vivir conforme a los valores de su reino y por comunicar su mensaje. Y hermanos, si nosotros como iglesia hoy aquí no estamos preparados para vivir este tipo de tribulación, ¿saben cuál es la razón? Quiere decir que ha habido un vacío en nuestra enseñanza como iglesia y de la cual yo y todos los demás pastores somos responsables. Y Pablo, con el poco tiempo que estuvo en Tesalónica, ¿se acuerdan que les dije que Pablo había estado muy poco en Tesalónica? Bueno, aún con ese poco tiempo que estuvo él en Tesalónica, este fue uno de los temas principales del cual Pablo habló, acerca de la tribulación por la cual vivirían los creyentes a causa de seguir a Cristo. En la iglesia de Filipos también sabemos que esta enseñanza de Pablo estuvo presente. Y esto lo sabemos porque en Filipenses 1:9, escuchen, dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿Cuántos de ustedes sabían esto? ¿Cuántos de ustedes habían escuchado este texto? Y en otra versión, con un lenguaje más sencillo, dice, pues a ustedes, hermanos, a ustedes, iglesia de Tlalpan, se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Vivir persecución, hermanos, no debe de sorprendernos. En mayor o menor grado será parte de la experiencia común de todo seguidor, de todo discípulo verdadero de Cristo. En Navidad, ¿verdad? Vimos cuando Alfredo predicó, él nos recordaba que Jesús no nació en un ambiente romántico de paz y amor como solemos imaginarnos el ambiente navideño, sino en un ambiente de peligro, porque Herodes estaba ya listo para matar a Jesús. Pero José, por visión, es advertido de que tiene que huir y como refugiados tienen que salir rápidamente para Egipto. Y entonces, como Herodes no encuentra a Jesús, ¿qué hace Herodes? ¿Manda a qué? A matar, ¿verdad? A todos los niños en Belén menores de 2 años. Desde allí vemos ya que hay odio hacia aquel que quiera seguir a Jesús, que vamos a experimentar lucha espiritual porque Satanás va a intentar aniquilar que el nombre de Jesús sea proclamado como verdadero rey. Va a experimentar que su voz quiera ser callada, que su esfuerzo no progrese,
que se desanime. Es decir, cuando nosotros que estamos viviendo de acuerdo a los valores del reino, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, vamos a experimentar que esa voz nuestra va a intentar ser callada, ya les decía, pues desde extremos como la cárcel, como peligro de muerte, hasta amenaza, rechazo, expulsión, estorbo, desacreditación, van a decir mentiras de nosotros y oposición. Vemos también que esto no nos debe de sorprender, porque Jesús mismo nos enseñó desde el Sermón del Monte. Este sermón fue predicado muy al inicio de su ministerio sobre este tema. Y se acuerdan lo que nos dice en Mateo 5, 11 y 12, dice: bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y hermanos, ¿y por qué nosotros no hemos de vivir contrariedades? Si esta es una señal misma de que Dios está usando nuestras vidas para deshacer las obras de Satanás. Cuando nosotros estemos experimentando, hermanos, persecución por seguir a Cristo, ¿saben qué? Necesitamos alegrarnos como nos dice Jesús, porque es una señal de que Dios nos está usando para hacer luz en medio de la oscuridad. Es una señal de que Dios está actuando a nuestro alrededor y dando a conocer la verdad. Es una señal de que nuestro Dios está destapando oídos y dando vista a los que por muchos años no han podido ver que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces la lucha espiritual se da cuando el reino de los cielos está avanzando, cuando la gente está pudiendo conocer la verdad, cuando las personas se están pudiendo entregar a Cristo, y esto debe de ser señal de gran gozo para nosotros. Miren lo que dice una frase sobre una persona que trabaja con la iglesia perseguida. Se le denomina la iglesia perseguida a comunidades de fe alrededor del mundo que están en países donde son perseguidos por ser cristianos, donde de alguna manera no es permitido confesar su fe de manera pública y son desde expulsados de sus comunidades. Leía el caso de una adolescente que su papá la desheredó, le dijo: ya no eres mi hija, salte de mi casa porque eres cristiana. Y esta frase dice así, dice: no sé si es porque forma parte de mi trabajo y quizás sin querer esté magnificando la importancia de la iglesia perseguida en la Gran Comisión, pero cuanto más lo examino, más convencido estoy de que lo que llamamos iglesia perseguida es en verdad la iglesia misionera del día de hoy. Entonces, lo que les estaba diciendo, esta iglesia está abriendo brecha en lugares de mucha oscuridad y por lo tanto está siendo perseguida. Esta es la señal de que verdaderamente el reino de Dios se está estableciendo en ese lugar. Entonces, ¿por qué no darle valor, hermanos, nosotros también a la persecución que en el presente o que en el futuro podamos llegar a vivir a causa de seguir a Cristo, si es parte de nuestra experiencia como hijos de Dios y que tiene un propósito en nuestras vidas y un impacto de salvación en otros? Que el Señor nos permita como iglesia ver esta señal en nosotros, porque entonces querrá decir que estamos caminando en los pasos de Jesús. Ahora, existe un peligro, ¿verdad?, de vivir este tipo de tribulación, y es que podamos desistir de la fe. La gran preocupación de Pablo es que por causa de esta tribulación que están viviendo los de Tesalónica, la fe de estos jóvenes creyentes se apartara de la fe en Cristo. Realmente estaba muy preocupado Pablo. Es común, ¿verdad?, venir a Jesús porque pensamos que esto nos va a permitir vivir libres de dolor.
El asunto de practicar una religión, es decir, de practicar la religión correcta, de la manera correcta, pensamos, nos va a traer beneficios. La razón por la que muchas veces nosotros, al menos al principio, nos acercamos a la fe cristiana es porque pensamos, bueno, si esta es la religión correcta y la practico de la manera correcta, esto me va a traer beneficios, me va a ir, ¿cómo? Bien, ¿verdad? Los de Tesalónica habían dejado a sus antiguos dioses y resulta que, ¿qué creen que estaba pasando? No les estaba yendo bien. Entonces, pues claro que Pablo estaba preocupado de que ellos se desanimaran en su fe, de que comenzaran a pensar de que había sido un error dejar sus tradiciones para abrazar a Cristo. La motivación de vida de Pablo era ver que sus hermanos en Cristo, no solamente los de Tesalónica, sino a todos los que él había enseñado, permanecieran firmes hasta el final, presentes en la segunda venida de Cristo, no sorprendidos o sin aceite como las mujeres insensatas que se quedaron afuera de la habitación del novio porque no vigilaron. Esta es una ilustración que Jesús nos dio de cuando Él volviera, cómo iba a haber personas que no iban a poder entrar en su presencia porque no estaban listos, porque habían de alguna manera se habían alejado de su fe y ya no estaban en Cristo. También se nos recuerda, ¿verdad?, que en el ejemplo de la parábola de la semilla del sembrador, habían distintos tipos de suelo. En 3 suelos penetró la semilla, el Evangelio, y en 3 suelos fue recibido el Evangelio. Pero ¿en cuántos suelos dio fruto? ¿En los 3? Solamente en 1. En los otros 2 la semilla se secó y murió. Esta era la preocupación de Pablo, que la semilla que había sembrado en los de Tesalónica a causa de las tribulaciones, de la persecución, se secara y se muriera y no diera fruto. Y nos dice también la palabra que todo aquel que no dio fruto será cortado y echado al fuego. Entonces, para Pablo este era un asunto, una situación de gran preocupación que ameritaba realmente mucha importancia. Entonces, la realidad, hermanos, es que ante la oposición por seguir a Cristo, seamos frágiles en nuestra fe y desistamos. Quizás hasta ahorita, pues yo pienso, no conozco al menos la historia de alguno que haya vivido este tipo de oposición y que podamos decir, pues sí, realmente es tan dura, tan difícil, que hemos en algún momento pensado tirar la toalla, pero es probable que en algún momento la lleguemos a vivir. Pero la buena noticia, como les decía, es que Dios dispone de medios para que su iglesia sea fuerte. Dios ha dispuesto de medios para que tú y yo, cuando llegue este tiempo de vivencia, podamos ser guardados en medio de la prueba y permanezcamos firmes, de pie hasta el final, hasta que Cristo vuelva a esta tierra. Entonces vamos a ver cuáles son esos medios de los cuales Dios dispone para nosotros. Bueno, lo primero es que a través de la enseñanza que Pablo les da y que hoy también estamos escuchando como iglesia, se nos permite tener una perspectiva correcta de este sufrimiento. Cuando tenemos un entendimiento correcto del lugar que ocupa este tipo de sufrimiento en la vida del creyente, entonces podemos mantenernos de pie. Pablo quería que los de Tesalónica supieran, muchas gracias, que el tiempo presente de su sufrimiento estaba bajo el control de Dios, que estas aflicciones eran parte de toda la vivencia cristiana, que una experiencia común de los cristianos era experimentar oposición a causa de seguir a Cristo. Pablo les enseñó cuál era el lugar del sufrimiento en la vida cristiana. Sabemos, como ya les mencionaba, que él
implícitamente les está diciendo, ustedes ya saben, yo ya les había dicho de esto, yo ya les había advertido. Y como me imagino, ¿no?, que les daba la enseñanza que Jesús les había dado también a ellos, de que los grandes profetas y apóstoles también habían vivido este tipo de sufrimiento y que era un honor y un privilegio poderlo vivir. Así que por eso es tan importante, hermanos, que hoy nosotros estemos estudiando este texto y comprendiendo esta enseñanza. Aun si nos parece algo lejano, es necesario que en el momento que vivamos tengamos una correcta perspectiva del lugar que tiene este sufrimiento en la vida del cristiano. El segundo medio por el cual Dios nos permite fortalecernos, nos permite ser guardados en medio de las pruebas, es que Dios va a estar con nosotros. Dios está con nosotros. Dios no solamente dispone de enseñanza, de entendimiento, de sabiduría para que podamos asimilar la tribulación, sino que, ¿qué creen, hermanos? Él mismo viene a nosotros y nos alienta y nos acompaña. ¿Saben cómo? No sé si cuando estuve leyendo esta porción de la Biblia, ustedes tuvieron algún sentimiento de qué era lo que había en Pablo, cómo era el sentimiento de Pablo hacia esta iglesia al escribir esto. ¿De amor? De amor, exactamente. En esta carta, cuando yo la estaba leyendo y releyendo, para mí es una carta de amor a la iglesia. Eso era lo que Pablo estaba transmitiendo. Y es como si esa carta también hoy mismo estuviera siendo leída aquí en la iglesia de Tlalpan, y a través de esta carta Dios nos estuviera comunicando su amor. Dios dispone, hermanos, la presencia de pastores para alentarnos y seguirnos enseñando en la fe en medio de dificultad. Pablo era un pastor, ¿verdad? Y Dios había dispuesto, Dios había levantado a Pablo y lo había traído a Tesalónica en medio de gran tribulación para mostrarles a esta iglesia su gran amor. Y era tal la preocupación de Pablo una vez que ya había salido, que él les dice en esta carta, les dice: he intentado ir a ustedes una y otra vez, pero Satanás me lo ha estorbado. El cuidado de Dios está presente a través de estas personas, de estos pastores. Él provee y levanta para su pueblo personas que representan su misma presencia y amor para animarnos y para hacernos fuertes. Es común que en tiempos de dificultad lleguemos a creer que Dios está como lejano, ¿verdad? Que de alguna manera Él nos ha abandonado, que de alguna manera Él no nos está escuchando. Pero entonces es momento de recordar la verdad de que Él ha dispuesto pastores para estar cerca de nosotros. Y no solamente los pastores que llevamos un título institucional, sino todos nuestros hermanos que se disponen por amor a Dios a cuidar a otros con palabras de aliento, con oración. Entonces, en medio de estas persecuciones, cuando pensamos que Dios está lejano o que nos ha abandonado, necesitamos rechazar esa falsedad, esa mentira, y recordar que Dios ha dispuesto personas para estar con nosotros y acompañarnos y alentarnos con su misma presencia y palabras. Y es movido por este sentir de Dios de amor hacia los tesalónicas que Pablo no aguanta más y dice que toma la decisión de afirmar y alentar a los hermanos en Tesalónica, quedándose él solo en Atenas y enviando a Timoteo. No se nos da detalles, pero el texto nos da a entender que para Pablo y Silas fue un sacrificio quedarse solos en Atenas. Para ellos no era lo más conveniente, pero así lo decidieron para que pudieran enviar a Timoteo a los hermanos de Tesalónica y estos hermanos pudieran ser bendecidos. Esta es la magnitud del actuar de Dios y de la respuesta de sus siervos en amor
para estar presente y socorrer a aquellos que están sufriendo a causa de su fe en Cristo. Pablo sabía que los de Tesalónica estaban en sus oraciones. Se nos dice que Pablo oraba por ellos y se nos dice que Pablo, aún en la distancia, su corazón estaba con ellos. Pero para Pablo también sabía que no era esto suficiente, había que dar un paso más, y era poder estar presencialmente allí con ellos. Y esto nos enseña, hermanos, la importancia de la presencia física y del acompañamiento, de poder hacer un esfuerzo no solamente por amar, animar a la distancia, sino poder hacernos presentes y acompañar físicamente a nuestros hermanos en cualquier tipo de sufrimiento, pero en particular en este del cual estamos hablando, cuando nuestro hermano está viviendo algún tipo de oposición por seguir a Cristo. El ejemplo de Pablo, no sé a ustedes, pero a mí me desafía constantemente, pero en realidad no es el ejemplo de Pablo, es el ejemplo de Jesucristo mismo, a quien Pablo está imitando, y es un llamado también para ti y para mí en cuanto a cómo necesitamos nosotros estar presentes para nuestros hermanos. Y bueno, pues esta era la manera en que Dios iba a ayudar a los hijos de Dios a permanecer fuertes en medio de gran tribulación. Pero como ya les decía, esa presencia de amor que fortalece, que socorre, que anima, no es responsabilidad o llamado único a los pastores, sino también es un llamado a toda la iglesia para que a través de nuestro amor como hermanos en Cristo ayudemos a otros. Vamos a ver el versículo 12 y la primera parte del versículo 13. Dice Pablo en su oración, y que el Señor los haga crecer y abundar en amor entre ustedes y para con todos, así como también nosotros los amamos a ustedes, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre. Entonces Pablo les está diciendo a los tesalonicenses que necesitan crecer y abundar en amor entre ellos para que se fortalezca su corazón. Recordemos que la iglesia de Tesalónica ya era reconocida por Pablo por el amor que se tenían entre ellos, pero era importante recalcar que ese amor tenía que seguir creciendo para seguirse fortaleciendo mutuamente y llegar todos juntos firmes en su fe hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero además Pablo pone un estándar de cómo debe de ser ese amor y les dice que se deben de amar así como Pablo y sus colaboradores los han amado a ellos. Y Primera de Corintios nos enseña cómo era que Pablo amaba a las iglesias. Nos dice en Primera de Corintios a grandes rasgos que el amor verdadero, el amor ágape, el amor que imita a Cristo, es el amor que entrega la vida. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo 4, la próxima semana, vamos a entender más detalles de cómo se ve este amor en acción, este amor del cual Pablo está exhortando a la iglesia a practicar y a vivir. Entonces este amor de nosotros debe de estar presente hacia todos los creyentes que aquí en nuestra iglesia, que en su familia o en su trabajo están viviendo rechazo por ser cristianos. Y no solamente a nuestros hermanos que aquí estén viviendo ese tipo de tribulación, sino también recordando a los misioneros que trabajan tanto en este país como en otros países, ya sea en esta ciudad o en otros lugares, que están también viviendo algún tipo de persecución a causa de su servicio a Dios en las universidades. Recordaba que los chicos de Cristo Vive, bueno, no son chicos, los hombres de Cristo Vive que salen a la calle, algunas veces los mandan al ministerio público
porque pues les dicen que no pueden estar compartiendo de la palabra de Dios. Entonces muchas veces solemos olvidar, no tener presente a todas aquellas personas que están viviendo persecución. Entonces, hermanos, yo les animo que en nuestros estudios bíblicos, en nuestras reuniones de oración, estemos recordándolos y orando por ellos, y en la manera de lo posible hacernos presente físicamente con palabras de ánimo. Si pensamos que esto es una realidad escasa, Comibam, que es la Cooperación Misionera Iberoamericana, que es muy famosa, nos da algunas estadísticas y nos dice que más de 200 millones de cristianos se enfrentan a la persecución de forma regular. 200 millones de cristianos. 345 cristianos, son cálculos que ellos dan, en 2019 fueron asesinados por razones relacionadas con la fe. 105 iglesias y edificios cristianos fueron quemados o atacados. 219 cristianos fueron detenidos sin juicio, arrestados, sentenciados y encarcelados. Entonces vemos que esto es una realidad y necesitamos estar orando por estos hermanos en Cristo. Hay un sitio web, es una organización y tiene su sitio web, se llama Puertas Abiertas. Entonces yo les pido que por favor consultemos este sitio web, ahí nos va a dar mucha información acerca de la iglesia perseguida. Y ¿saben qué? En este sitio nos dicen que durante Semana Santa es durante el tiempo en que más persecución hay, y entonces se nos invita a que durante este tiempo de Semana Santa estemos haciendo un esfuerzo especial por orar por nuestros hermanos. Vemos en este mismo versículo, en el 12 y en el 13 dice: y que el Señor los haga crecer y abundar en amor entre ustedes y para con todos, así como también nosotros los amamos a ustedes, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre. Entonces, para ser fortalecidos, este amor que se nos pide tener no solamente debe limitarse a nuestros hermanos en Cristo, sino a todos. Miren qué importante es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Cuando estamos viviendo persecución, oposición, maltrato por seguir a Cristo, no solo es el recibir amor, aliento, cuidado de nuestros pastores y hermanos lo que nos va a fortalecer, sino el que nosotros continuemos dando ese amor a todos, incluyendo, escuchen, a los que están contra nosotros, incluyendo a los que en ese momento se constituyen como enemigos nuestros. En otras palabras, lo que el apóstol nos está diciendo es: cuando ustedes estén en persecución, no dejen de amar, y no dejen de amar a los que son sus enemigos, ni tampoco dejen de hacer el servicio a Dios que les está generando esa persecución. Muchas veces pensamos que si desistimos, entonces haremos que las cosas se calmen. Es como decir, bueno, voy a dar un paso atrás para agarrar impulso, pero lo que la palabra del Señor nos está diciendo es: no, sigue adelante, sigue con lo que estás haciendo, sigue adelante con tu servicio, con tu predicación, porque de esa manera yo te voy a fortalecer. Y de esta manera pues es como nosotros estamos amando al mundo, a ser instrumentos de Dios para su obra. Y finalmente en el versículo 13 al final dice: cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Esta es la última pieza que Dios entrega a su pueblo para fortalecernos. Y es que para los cristianos nosotros vivimos el presente teniendo en mente el futuro, es decir, el retorno de Cristo. La venida del Señor Jesús, que pondrá todo en su debido orden, que hará justicia, que enjugará toda lágrima, que hará visible toda mentira. Esta es nuestra esperanza firme y segura.
Así que sabemos que el presente, hermanos, nunca es la última palabra. La venida del Señor Jesucristo, cuando Él venga con toda su gloria para hacer justicia, esa será la última palabra. Cuando estudiemos el capítulo 5, profundizaremos en este evento de la segunda venida y vamos a ver todo su significado. Por ahora es importante recordar que al vivir tribulación necesitamos tener en mente que esta tiene un límite de tiempo, que esta tribulación un día va a terminar, que esta tribulación no durará para siempre. Así que, hermanos, no nos sorprenda. Les pido que se pongan de pie, por favor. Así que, queridos hermanos, no nos sorprenda el momento en que lleguemos a experimentar oposición a causa de nuestra fe. No nos sorprenda si alguna vez llegamos a vivir cárcel, marginación, burla, rechazo, estorbo, expulsión. El experimentar este tipo de sufrimiento es parte de lo que alguna vez viviremos cada uno de nosotros que confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y le servimos. En esos momentos, hermanos, recordemos que somos muy amados por Dios y elegidos porque Dios ha querido darnos su gracia y su paz. Y que es parte de nuestro privilegio experimentar la oposición que Cristo también vivió. Animémonos al recordar que Jesús nos dice que estemos alegres cuando esto suceda, porque es señal de que su reino está avanzando y que el poder de Satanás está siendo vencido. Animémonos al recordar que Dios está con nosotros a través de personas que Él levanta como pastores. Animemos a otros que están sufriendo esta circunstancia con un amor de nuestra parte, entregado, orando, visitando y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance. Animémonos al saber que esta tribulación tendrá un fin final con la venida de Cristo. Y sigamos adelante, no deteniéndonos en amar a otros, aun cuando estas personas sean nuestros enemigos o aun cuando este amor sea la causa de nuestra persecución. Dios, hermanos, nos conceda a esta iglesia en poco tiempo tener el privilegio de sufrir por Él. Y no estoy diciendo, hermanos, que vamos a salir y vamos a buscar provocar persecución, sino que conforme más y más a nivel individual y colectivo estemos atendiendo el llamado que Dios nos ha hecho, impactemos el dominio de Satanás y por lo tanto entonces la consecuencia natural sea vivir oposición. Hermanos, oremos por la iglesia perseguida, por los misioneros, por aquellos hermanos que en nuestra iglesia sepamos que están viviendo tribulación. Y no solo oremos, sino busquemos, como Pablo, ser intencionales en amarlos con nuestra presencia y palabras de ánimo. Les dejo con estas palabras. Al principio de su ministerio, el fundador de Puertas Abiertas, el hermano Andrés, pronunció su primer sermón improvisado en un país comunista, donde la libertad de creencia y su expresión estaban restringidas. Cuando terminó de hablar, el pastor local se acercó a Andrés y le dijo: queremos agradecerle por estar aquí. Incluso si no hubiera dicho ni una palabra, el hecho de verle habría significado mucho. Algunas veces nos sentimos solos en medio de la batalla. Es más, diría que lo principal no es servir a los cristianos perseguidos. Lo que está en juego aquí es el reino de Dios y la luz de Cristo entre las naciones. Fortaleciendo a los cristianos perseguidos, no solo conseguimos dar sustento, aliento y fuerzas a nuestros hermanos en la fe, sino que les capacitamos para llevar adelante la gran responsabilidad que tienen ante ellos, diciéndoles:
no están solos, estamos con ustedes, somos uno en Cristo. Así que hermanos, sí, pues yo sé que quizás alguno de ustedes Dios tocó su corazón y le voy a pedir que al final se acerque a mí, porque quiero que como iglesia hagamos algo en Semana Santa especial para estas personas que están siendo perseguidas. Entonces, si tú has recibido este mensaje y Dios ha puesto un llamado en tu corazón, lo has entendido por medio de su Espíritu Santo, ¿quieres hacer algo? Por favor, al final te acercas a mí y te voy a pedir que hagas unas cosas para ayudarme y para poder, como iglesia en Semana Santa, hacer algo. Vamos a orar. Querido Dios, gracias, Señor amado, por tu presencia, porque, Señor, tu palabra es fiel, es segura, Señor, y porque tú sabes, Señor, por qué necesitamos escuchar este mensaje. Gracias, Dios, porque es un privilegio, Señor, sufrir por nuestro Señor Jesucristo, es un honor. Los profetas, todos los grandes apóstoles también lo vivieron, Señor. Y gracias, Dios, porque en un día tú nos vas a dar también ese privilegio, porque tú nos vas a seguir usando. Y te ruego, Señor, que como iglesia vivamos nuestro llamado de tal manera, Señor, que tú nos exhortes a vivir nuestro llamado de tal manera que impactemos, Señor, el reino de Satanás, que impactemos, Señor, el dominio de Satanás, y que por medio de nosotros tú abras, Señor, los ojos de muchas personas, Señor, y esto sea entonces como consecuencia, Señor, que vivamos, Señor, persecución, estorbo de Satanás para intentar limitarnos. Gracias por lo que tú vas a hacer y oramos, Señor, por todos estos hermanos que puedan estar, Señor, sufriendo. Te pedimos, Dios, que tú les fortalezcas, Señor, que tú abras camino para que lleguen, Señor, a ellos, hermanos, incluso nosotros mismos, para consolarlos, para decirles que no están solos, que estamos con ellos, que tú estás con ellos, Señor. Pedimos, Dios, que tú les animes, Señor, que tú les guardes en tu paz. En el nombre de Cristo Jesús oramos.